Bueno, y luego vemos en las redes sociales a la gente tratando de, bueno, de reflejar una Cuba catastrófica, ¿no? Ah, Indudablemente la situación es sí, 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 durísima, sí, pero durísima en Cuba, pero bueno, ellos colocan las consecuencias del bloqueo, las consecuencias de la guerra económica, las colocan como diciendo, ¿ves? Qué mal están y por lo tanto, qué mal lo hacen y por lo tanto, cómo han sí, fracasado en su sistema. sí. Hay que tumbarlos, ¿no? No dicen, mira el bloqueo, las consecuencias letales que tiene sobre las condiciones de vida. Bueno, pero es que a veces se pasan tanto que meten la pata. Mayra Domínguez, gusanísima, dice, a ti, zurdo, si tuviste un mal día porque se te rompió el carro, no te aflijas, vete a Cuba y agarra el transporte público. Y saca una foto de un camión y hay un montón de gente en una jaula. En una jaula. Parece que están, parecen animales en una jaula, ¿no? Y uno dice, bueno, pues en Cuba es verdad que muchas veces se echa mano de lo que haya para poder transportarse, ¿no? E incluso, bueno, Sí, uno sí, lo ve y dice, pues a lo mejor hasta han conseguido resolver un problema de transporte en alguna localidad de esta manera, pero es que luego dice el necio, dice, no es en Cuba. Mienten con cualquier imagen para satanizar una isla que resiste una guerra económica brutal. Siempre la intención es burlarse de los humildes, porque esto es una burla a la gente que está ahí. Humildes cubanos de a pie. No entienden nada. Esa gente tiene más entereza y valor que cualquiera que estos vendepatrias de turno. Y otra fotografía también de esta Mayra Domínguez, que es, vamos, un miserable. Eres miserable hasta el infinito y más pero allá. esa foto no es de Cuba, ¿eh? No, bueno, pudiera ser. No, 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 esta de abajo es un edificio, entiendo, en ruinas de La Habana, ¿no? Y dice, no, no es Gaza, es el socialismo hecho en Cuba, es un edificio en ruinas, ¿no? mira eso. Y luego, bueno, le responde a alguien, dice, oye, oiga, no, no es en Gaza, es el neoliberalismo hecho en Perú. Y sacan fotografías de, bueno, de miseria, de barrios absolutamente, bueno, pues en condiciones durísimas, como diciendo, oye, que Cuba tiene un bloqueo, no le eches la culpa al socialismo, echa la culpa al bloqueo, y esto, y Perú no tiene bloqueo, y por lo tanto sí, échale la culpa al neoliberalismo. Sí, pero ahí está la cuestión. Es como, creo que lo comentamos brevemente el programa anterior, de personas que están haciendo, digamos, de Cuba un medio de vida, de trabajo. Van, Claro. graban lo peor que puede haber sobre todo en la capital, las construcciones ya que hay, evidentemente, edificios que están, bueno, para demoler. Es una realidad, pero se está haciendo, se está trabajando para ir poco a poco. Hay que tener en cuenta, Y no hay recursos, si el tema exactamente, es ese, que no hay recursos. exactamente, poco a poco ir saneando esa parte sobre todo en La Habana Vieja Y Centro Habana, y sobre todo. Centro Habana y La Centro Habana Habana. Vieja para ir reconstruyendo y poder sacar incluso personas de ese lugar. Hay lugares también que no están para vivir, pero hay personas que se meten ahí. Sí. Se meten y entonces, bueno, eso es peligroso, eso lo sabemos, pero no van al origen, no van al porqué. Este gran intelectual, una figura inmensa y muy querida en Cuba, Eusebio Leal, pues hizo mucho por mejorar las condiciones de vida, de vida en el casco histórico de La Habana Vieja, la colonia de La Habana Vieja. Entonces, eso es parte, ¿no?, de la responsabilidad de los gobiernos, en este caso de la provincia, y a nivel general, pues bueno, el Estado cubano se está atendiendo, pero hay que ver que está sometido a una guerra, como bien ha dicho el compañero Miguel Díaz Canel, tiene los pocos recursos que se recibe, pues a ver dónde hace Sí. más falta, dónde se coloca, porque o sea, los problemas son muchos, y sigue insistiendo Estados Unidos en algo que es repugnante, que es ilegal, tiene carácter criminal y genocida. Entonces, en medio de una guerra hay que
el gobierno revolucionario y el pueblo tiene que irse manejando para ir solucionando los problemas, digamos, más perentorios. Se están construyendo edificios, bueno, el turismo es muy importante, hay que tener en cuenta. Sí, pero lo han destruido. Sí, sí, pero critican y no se dan cuenta que el turismo para Cuba es tan importante como el turismo para República Dominicana y las islas del Caribe. Entonces Cuba tiene una competencia muy fuerte ahí. Vale. Y las islas del Caribe, República Dominicana no tiene bloqueo. Y hay que ver los problemas sociales que tiene República Dominicana. Pero eso no lo quieren ver, no lo ven. Primero porque son ignorantes, primero porque están la alineancia a la política de Estados Unidos contra el país que le vio nacer es el sumum de la estupidez. Y ellos están nadando ahí y no logran ver más allá. No quieren. Entonces el catecismo es criticar que todos los problemas de Cuba es el comunismo, el régimen. Ahí no salen de ahí. No tienen capacidad para pensar, no son honestos. No tienen alma, son personas desalmadas. Entonces, atrapado en esa idea de una Cuba que no existió antes del 1 de enero del 59, porque esa es otra. Todo esto, ponen el edificio, va una persona con una cámara, graba un edificio que se está cayendo. Y después lo publica y pone al lado La Habana de antes del 1 de enero del 59. Es engañoso, es mentira. Es una gran mentira. Y de eso viven o sacan su dinerito y van para acá. Y entonces Cuba es el foco. ¿Por qué no va a Haití? Que no tiene comunismo, es capitalista. ¿Por qué no va a la República Dominicana? A los barrios, a las comunidades. ¿Por qué no hacen el reportaje eso o Puerto Rico, o Honduras, o El Salvador? Pero ¿qué ocurre? Que en el casco histórico de muchos países no pasa como en Cuba. En Cuba no han sacado a la gente y han metido a gente pudiente de clase media que puede pagar una millonada por sus apartamentos en La Habana Vieja. No, ahí está la gente, como cualquier otro, la gente del pueblo. Es una fotografía de una realidad absolutamente distinta a la de cualquier otro país. Claro, te vas a otro lugar, a su casco histórico, donde vive gente con poder adquisitivo alto, con una clase media acomodada, que puede adquirir esos pisos, donde han desplazado a gente que no podía pagarlo. Eso no ocurre en Cuba. Y además, lo que sacan las empresas turísticas del casco histórico revierte en la reconstrucción del casco histórico. Pero luego te dicen estos sinvergüenzas, te dicen que no vayas a hacer turismo a Cuba porque se lo queda el régimen. No, se lo quedan la gente que vive allí y el dinero va a parar a la reconstrucción, en el caso de La Habana Vieja, o para el presupuesto nacional, educación, vivienda, salud, etcétera. No hay ninguna prueba, no hay ninguna cuenta que hayan podido demostrar estos sinvergüenzas sobre algún magnate cubano, del miembro del gobierno que tenga alguna cuenta en Panamá o similar, porque si no, ya lo sabríamos de sobra.